El coronavirus actual no es el mismo del 2019. Según resultados del estudio REACT-1 sobre la prevalencia de la COVID-19 en Inglaterra, se demuestra que los síntomas más comunes de COVID-19 han variado significativamente a lo largo de la pandemia. Esto podría estar relacionado con las mutaciones del coronavirus, ya que han surgido diversas variantes del patógeno, desde la versión original detectada por primera vez en la ciudad de Wuhan, China. La más reciente es la Omicron, donde la fiebre y la pérdida de olfato o el gusto, que hace unos meses eran síntomas mucho más frecuentes de la enfermedad, se han vuelto ahora menos comunes. Según investigaciones realizadas, la Omicron está asociada a un menor riesgo de hospitalización y una menor duración de la enfermedad en personas vacunadas. Gracias, producción, por ese video que entramos en contexto en el tema de hoy. Bienvenidos a este programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud. Y ante la preocupación de la COVID-19, ¿qué está pasando en este momento? Les habla la Teniente Coronel María del Valle Guerrero, pediatra, neumonólogo, y feliz de tener un invitado de lujo, mi capitán de navío, José de Jesús Navas García. Bienvenido, mi capitán de navío, a su programa, epidemiólogo, internista y especialista en la Dirección General de Salud. Una gran responsabilidad, mi capitán de navío, lo que lleva en sus hombros nada más y nada menos que la epidemiología de toda la red sanitaria militar. ¿Qué está pasando en la actualidad, mi capitán de navío, con la COVID-19? ¿Por qué hay tanto alboroto a nivel nacional con todo lo que está pasando? Bien, en primer lugar, tengo que agradecerte la invitación y el placer de estar aquí contigo comentando acerca de estas cosas. Es importante que se atienda a las alarmas de lo que está comenzando a pasar en el país. Hay un aumento, un incremento, obviamente, de la incidencia de casos que, independientemente de la evolución que tengan, ofrecen la posibilidad de mortalidad, que es lo que tenemos que estar evitando. Evitar tanto el contagio, el aumento de los casos y la mortalidad. Dada la variación que ha tenido el virus en su estructura, ha aparecido una nueva variable que es la Omicron, y dentro de la Omicron hay otros sublinajes, entre ellos el que está actualmente circulando en el país, el B2. Estas características propias del virus que le confieren la capacidad de poder, digamos que parasitar a la célula, introducir su material genético dentro de la célula para reproducirse, con la anuencia o por supuesto de los glóbulos blancos, los linfocitos, que no reconocen por la variación que representa la estructura del virus, no lo reconocen, por lo tanto no lo detectan o no lo eliminan. Eso ha permitido un incremento del contagio, un incremento de la transmisibilidad y un incremento, por supuesto, de la aparición de casos, de la incidencia, y obviamente esto va a traer como resultado un aumento de mortalidad. Aunque la tasa de mortalidad en Venezuela en relación al COVID es baja en relación a otros países, actualmente la tenemos en 1,2. La tasa de mortalidad en otros países ha llegado hasta 2 y ha aumentado en otros, pero entre nosotros la tasa de mortalidad está en 1, pero no podemos descuidarnos porque comienza a aumentar la incidencia, comienza por supuesto a aumentar la mortalidad, y entonces vamos a tener las consecuencias de la aparición de esta nueva ola. Es muy importante lo que dice mi capitán de navío, y para que estén en contexto nuestros televidentes. Los sublineajes empiezan a aparecer,
nuestras fronteras están abiertas y no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en otras latitudes. Sublinajes como B4, B5, la nueva variante como es la Centauro. Así que lo que tenemos que estar es atentos a nuestros síntomas y ante la presencia de ellos, consultar con el especialista. Pero hablando, mi capitán de navío, de la estadística actual, ¿cómo vemos desde la Dirección General de Salud esa estadística y cuál es el impacto a nivel de la salud del venezolano? Bien, nosotros no podemos desdeñar la estadística a nivel nacional. Ya tenemos 530 casos aproximadamente de incidencia en la aparición de todos los casos, ya en la totalidad de casos a nivel nacional, pero actualmente nada más en la ciudad de Caracas, desde el 6 de este mes que comenzó julio hasta el 19, ha habido un incremento de 3.000 y tantos casos desde el punto de vista de aparición, de aumento de la incidencia. ¿Qué sucede? Que obviamente al comenzar a aumentar la incidencia, como dije antes, aumenta el número de contagios y aumenta la potencialidad de mortalidad. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Mucha gente considera que esto es una simple gripe y lo toman de esa manera porque realmente los síntomas han disminuido en su intensidad, en su capacidad de postrar a la gente y de limitarle su actividad, su vida diaria, porque los síntomas son de menor intensidad. Pero hay que tomar en consideración que muchas de las personas están vacunadas, tienen una respuesta inmunológica y atenúan de alguna forma las manifestaciones sintomáticas. Más, tenemos por otro lado las personas que tienen comorbilidad, por ejemplo, los diabéticos, los que tienen insuficiencia renal, los inmunosuprimidos, independientemente de cuál sea la causa, y entre ese grupo de personas están nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno, yo soy abuelo, obviamente pues tengo que cuidarme también, pero esta es la generación que por su disminución de la capacidad de defensa, por disminución de su respuesta inmunológica, tienen la posibilidad de fallecer. Ahí están metidos nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros amigos, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer prevención. Tenemos que cumplir con las medidas preventivas, el cuidado personal, para lograr disminuir la intensidad, disminuir el contagio, que es máximo. Antiguamente, una persona podía contagiar a 3 o 4, pero con la capacidad de transmisión que tienen estos sublinajes últimamente, pueden contagiar a 12 y hasta 20 personas. Luego, la posibilidad de contagio se ha incrementado de una manera tan asombrosa que un solo paciente o un solo enfermo puede contagiar toda una casa, una manzana, una institución, y eso es lo que tenemos que estar atentos para prevenir. Es así que vamos a estar activos por esas redes sociales, @telfan, @digesalud, @doctora.guerrero_neumobaby, para que estén preguntando aquí, que tenemos los especialistas, todo lo que desee saber de esta nueva variante y de la situación actual del COVID. Quédense allí con nosotros, que en breve volvemos con este programa lleno de información para que usted y su familia prevengan la patología y vivamos un país libre de coronavirus. Quédense con nosotros.
continuar allí con nosotros a través de las cámaras de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TV FAN. Y hablando de este tema, pues que tiene en jaque a toda nuestra familia en la actualidad. Todos dicen, como dijo mi capitán de navío en el segmento anterior, tengo una gripecilla. Es muy importante, mi capitán de navío, que las personas se activen. Y hay una diferencia entre los síntomas y vamos a hablar de eso. Yo quisiera comenzar con decirle que en los niños un signo de alarma es la fiebre y es el que alerta a un padre. Pero para que un adulto tenga fiebre, mi capitán de navío tarda. Entonces quiero que me hable de estos nuevos síntomas, si hay alguna variación con los anteriores y a través de su experiencia, medicina basada en la evidencia, en la experiencia de su práctica clínica, ¿qué ha pasado con los síntomas en la actualidad? Claro, los síntomas son parecidos. Inician siempre con un dolor de garganta, siguen con el dolor osteomuscular, la gente siente el cuerpo adolorido, pueden tener tos con o sin expectoración y algunas veces el dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa? Cuando comienza a aparecer la fiebre, es importante que las personas empiecen a monitorizar esa fiebre. Esa es una fiebre que no debe pasar de 48 a 72 horas, de una manera progresiva se va disminuyendo la cantidad o la intensidad de la fiebre y poco a poco va desapareciendo, que es lo que suele ocurrir en las enfermedades virales. ¿Qué pasa? Si la fiebre se prolonga por más tiempo, es continua, se mantiene en niveles elevados por encima de 38,5, 39 y empieza a desmejorar la situación del paciente, eso conlleva o lleva a pensar que hay alguna otra complicación infecciosa que generalmente es bacteriana y que necesariamente tiene que ser evaluada por un médico para tomar una decisión acerca de la posibilidad pues, de una neumonía que se desarrolle bacteriana, aparte pues, de la afectación pulmonar que pueda tener el virus. Eso es correcto, mi capitán de navío, y es muy importante que sepan que a diferencia de las variantes anteriores, los niños se han infectado y son los que algunas veces están llevando la patología a los hogares. Usted bien lo decía, estas edades extremas, niños muy pequeños, nuestros adultos mayores son los que pueden tener mayor riesgo de letalidad. Es también importante resaltar, de acuerdo a lo que está diciendo mi capitán de navío, que no dejes pasar mucho tiempo y no te sabotees porque usted diga, fue que tengo fiebre porque me mojé. Por lo general, una llovizna no le va a ocasionar una fiebre de 39, 40 grados. Y eso es muy importante, mi capitán de navío, que las personas acudan a los especialistas y no que digan o que hagan lo que le dijo el vecino, el suegro, el compadre, porque cada paciente es individualizado. Sí. Y nosotros tenemos que respetar la carga viral y obviamente la calidad del huésped. Sí, es muy importante lo que acabas de decir en relación a los niños. Recordemos que ellos tienen una actividad escolar presencial y es ahí donde comienzan los contagios de muchas enfermedades en la infancia. Las amigdalitis, las enfermedades infectocontagiosas como la lechina, el sarampión. Todas esas enfermedades usualmente o vienen porque se contagian con el vecino o salen de la escuela. ¿Y qué pasa en este caso con esta enfermedad de alta transmisibilidad? Pues lo mismo, ellos la adquieren en las escuelas, en los sitios por donde deambulan y van a la casa y contagian al resto de la familia. Afortunadamente, los niños sufren menos o tienen menor intensidad de la enfermedad, pero ojo, esta enfermedad
así como es de sencilla, así como es de recuperable la salud posteriormente, también tiene complicaciones muy severas. Ya he visto 2 casos con pérdida de la visión. Uno con la pérdida de la visión de ambos ojos y otro con la pérdida de un solo ojo. Y los exámenes, los cortes evidenciaron que hay lesiones virales o que había la presencia del virus en la retina. De manera tal pues que esa es una de las complicaciones, además de la que suele ocurrir con trastornos neurológicos, con trastornos cardíacos, con la pericarditis, con la carditis, es decir, la inflamación del músculo que es el que late y bombea la sangre, que también se ve afectado, los riñones, de manera tal que, así como es de sencilla, las complicaciones cuando ocurren son muy severas y eso es una de las cosas que va a incrementar la mortalidad. ¿Por qué? Porque si usted tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, relacionada con insuficiencia renal y el virus le ataca los riñones, pues usted no va a tener reserva para defenderse y lamentablemente va a empeorar su situación y lo va a llevar a fallecer. De manera tal pues que hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que estar vigilantes y cuidarnos de ese contagio, de esa enfermedad, de los familiares que tienen comorbilidad. Eso es muy importante epidemiológicamente. Debemos preservar esa parte de la familia o de la población que tienen la posibilidad de empeorar su situación de salud y también pues los que no tienen esas comorbilidades que en algún momento pueden hacer una complicación muy severa. Es así, no deben descuidarse ante los síntomas, deben actuar de manera rápida porque eso es jugar a la ruleta rusa. A algunos le puede tocar, a otros no. Sí. No deben dejar pasar los síntomas y consultar con sus especialistas, con sus médicos. Síganos por nuestras redes sociales, por TV Fan, tu canal, la multiplataforma que tenemos para ustedes de información. Síganos por las redes sociales, estamos activos y en el próximo espacio responderemos las preguntas que nos están haciendo nuestros televidentes. Por aquí, por tu televisora nacional de las Fuerzas Armadas, TV Fan. Aquí activos por las redes sociales hay múltiples preguntas sobre síntomas y vamos a ir contestando poco a poco. Aquí nos preguntan síntomas adicionales y en eso podemos decir nosotros con esta nueva variante Centauro, mi capitán de navío, que pueden haber síntomas adicionales como síncopes, desmayos, y estamos hablando tras cámaras un poco de lo que es el síndrome diarreico. ¿Qué pasa con la diarrea y los vómitos en estos pacientes, mi capitán de navío? Bueno, usualmente cuando uno tiene un paciente con diarrea y o vómito, uno comienza a buscar la causa. Comienza a ver qué comieron, el tipo de comida, la condición de la comida, de los alimentos, dónde consumieron el alimento, para uno tomar algunas decisiones. Pero por descarte, uno empieza a buscar exámenes de ese y no consigue una causa definitiva. Uno comienza a buscar otras patologías que puedan causar vómito y no consigue, pero sí tiene el antecedente de que tuvo fiebre, de que tuvo dolor de garganta y lo que nunca falla, el antecedente epidemiológico. Estuve en contacto con mi vecino que tiene COVID. Así es. Entonces, el diagnóstico llega por descarte, por análisis. Si te contagiaste de COVID, tuviste unos síntomas leves y comenzaste con diarrea, la alta posibilidad de que la manifestación
de diarrea, sea por la presencia del virus, es muy alta, de manera tal que sería COVID cursando con diarrea. Hay que también decirle a las personas que la vía digestiva tiene muchos receptores para el virus. Así como el pulmón tiene receptores, que era el famoso receptor para la angiotensina, el intestino también tiene muchos receptores para la angiotensina. Luego, el virus no solamente va a entrar por el pulmón y va a afectar la parte de la celularidad pulmonar, sino que también puede entrar por la vía intestinal, atacar la parte intestinal, inflamarla y generar estos síntomas de diarrea. A nivel de sistema nervioso central, también hay receptores y al virus entrar en contacto con ellos y penetrar las células, algunas células del sistema nervioso central, también tiende a causar no solamente los síncopes como tal, sino alteraciones hemorrágicas. También las puede causar a nivel del sistema nervioso central. Y nosotros pensamos, pero bueno, si es un virus que solamente es para pulmón, ¿qué pasó? ¿Por qué atacó otros órganos? Por la sencilla razón de que los receptores que utiliza el virus para entrar a la célula están presentes en múltiples órganos. Hay en el cerebro, hay en el riñón, hay en el intestino, hay en el pulmón, por supuesto, que es donde más se consiguen. Y después empieza uno a aclarar el por qué se complican los pacientes y el por qué aparecen manifestaciones a nivel de esos órganos. Simplemente porque el virus entra por donde encuentra el camino y ellos tienen todo el camino para que el virus entre. Es correcto, es un virus multisistémico, pues que vamos a decir que es multidisciplinario porque puede atacar todos los órganos, y posteriormente en otro segmento vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome post-COVID, pero sí, aquí tengo activas las redes sociales, mi capitán de navío, y todo el mundo pregunta qué pasa con esa tercera dosis, con esa cuarta dosis, cuál es la actividad que estamos haciendo en este momento. Pero para esto quiero hacer un contacto telefónico con alguien que está muy activo desde la Dirección General de Salud, y es mi general Pablo Pérez Villamizar, activo en esa cuarta dosis, en la orden que dio nuestro comandante en jefe para proteger a la población venezolana. Pero quiero decir antes que más allá de la vacuna, la conciencia social es la que lleva la batuta en este momento. Usted puede estar vacunado, pueden hacer restricciones, pero si usted desde su casa, desde su hogar, desde su trabajo, no tiene la conciencia social, van a seguir la multiplicación, y más allá de la multiplicación vamos a tener variantes, porque el virus va a tener mutaciones. Mi general Pérez Villamizar, bienvenido a través de este contacto telefónico, y quiero que nos hable qué pasa desde la Dirección General de Salud con esta cuarta dosis. Bueno, María, muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradecerte a ti y a TV Fan, ¿no?, por esta magnífica oportunidad de informarle a todos nuestros televidentes lo que está haciendo hoy la Dirección General de Salud con este nuevo brote, pues, de esta nueva cepa de COVID-19. Hemos recibido la orden del señor ministro de la Defensa de activarnos para cumplir con una nueva dosis, una cuarta dosis de reforzamiento para todo el personal miembro de la Fuerza Armada, y por supuesto en esa teoría del punto y círculo también a nuestra población. En este sentido hemos activado los 27 centros de salud con la finalidad de desplegar fuerzas y medios que nos permitan vacunar
tanto a profesionales militares, a nuestros empleados y obreros y familiares directos, vacunar contra esta terrible pandemia que azota nuevamente, a la humanidad. Nosotros seguimos trabajando de la mano del Ministerio de Salud, de la mano de nuestras autoridades, como bien lo ha dicho nuestra vicepresidenta de la República, activándonos en todo, ¿no? Cuidándonos, reforzando esas medidas de bioseguridad que tenemos que cumplir todos los venezolanos para mantener a nuestro pueblo sano. Gracias, mi general de división, por esta información tan valiosa. No me cabe duda que la Dirección General de Salud, que usted dignamente preside, está activa con las 3 R's. Estas 3 R's donde hay revolución, y entre eso es la revolución y la resistencia en salud. Y eso es importante para respaldar a nuestro pueblo uniformado, a nuestro pueblo, a nuestros afiliados y al soberano, porque estamos allí para servirle, para garantizar la salud del mismo. No se pierdan nuestro próximo segmento, donde seguiremos hablando de esta variante tan importante, la Centauro, y de este COVID que ahora en algunas redes sociales, mi capitán de navío, COVID-22. Siga por nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TV Fan, y en breves segundos estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por continuar con nosotros por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este tema tan apasionante como es el tema del COVID. Este cambio, mi capitán de navío, como decíamos en el espacio anterior, de COVID-19, COVID-22, ¿qué significa eso? Y aparte quería preguntarle, ¿la vacuna realmente funciona, mi capitán de navío? ¿Es necesario esa tercera, esa cuarta dosis? Bien. Recordemos un poco que el origen de la enfermedad se situó en la ciudad de Wuhan, en China, y dado el origen o la aparición de los casos en esa zona, el virus se llamó primero el virus chino, pero para evitar esa, complicación en relación al origen de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud le cambió el nombre y lo estableció como el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 y no de la enfermedad china, porque estaba más, complicando lo que significaba para el mundo la interrelación tanto política como sanitaria con la República Popular de China. De manera tal pues que se le puso el nombre de COVID-19. Todos los virus que se distribuyeron inicialmente a nivel mundial venían o provenían de allá. Recordemos que en la celebración en el 19 del Año Nuevo Chino, 5 millones de personas aproximadamente acudieron a Wuhan de visita y luego se fueron y abandonaron Wuhan. Imagínense ustedes 5 millones de personas merodeando por toda China, distribuyendo el contagio en todos lados. En ese momento, algunos empresarios italianos y españoles se encontraban en actividad comercial en Wuhan y cuando volvieron a sus países, obviamente llevaron el contagio. ¿Y qué pasó? Pues el primer país con el brote alarmante fue Italia y después vino España. De manera tal pues que ese fue el origen. Ahora, todos fueron los virus originarios o que vinieron por el contagio de China, pero luego comenzaron a aparecer mutaciones en diferentes regiones.
En la India hubo mutaciones, en los Estados Unidos hubo mutaciones, en algunos países de Europa también, y empezaron a aparecer las cepas, las diferentes cepas, la beta, la lambda, etcétera, ¿no? Así es. Y después comenzaron a aparecer, no tanto por la cantidad de mutaciones, otras cepas, sino que eran las mismas cepas, pero que tenían diferentes linajes o sublinajes. ¿Por qué? Porque la cantidad de mutaciones era muy poca para decir que había mutado y era otra cepa. No, eran las mismas cepas con algunas características. Uno tenía, por ser, tal vez tratar de darles características, uno tenía los ojos verdes, otro tenía los ojos azules, otro los tenía marrones, pero era el mismo individuo, era la misma familia. Así. De manera tal que todas esas variaciones empezaron a aparecer a nivel mundial. Y la nueva variación que está surgiendo ahorita con esos sublinajes B2, B3, B4, B5 ha iniciado para el 2022. Entonces ya no es aquel virus original del año 19 que vino de Wuhan. Es la cepa, la Omicron, con sus sublinajes 2, 3 y 4, B2, B3, B4, que están apareciendo en el 2022. De manera tal pues que el concepto o el origen de esa enfermedad ya no es ni virus chino, ni es COVID-19, sino que es un nuevo linaje o el virus en el año 2022. Esa es la razón por la cual pues el concepto del virus ya es un virus mundial del año 22. Pero a través de la estadística hemos visto que ha disminuido la mortalidad. Por lo tanto, nuestras sociedades venezolanas, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, han tributado a la colocación de la vacuna, incluso de la cuarta dosis. En la actualidad, en Venezuela, contamos con los anticuerpos neutralizantes que son capaces de expresar cuánta actividad tenemos contra el COVID. Pero es muy importante que el televidente, mi capitán de navío, sepa que el hecho de que usted esté vacunado no quiere decir que no padezca la patología, sino que disminuya la mortalidad. Y aparte que ante estas variantes que no existían en la anterior, existe un fenómeno que se denomina fuga inmunológica, donde el paciente, a pesar de haber pasado y transitado por la patología hace pocos días, tiene la capacidad de reinfectarse. ¿Por qué se da ese fenómeno, mi capitán de navío? Bien, comencemos hablando un poco de lo que fue la inmunización en el país. Empezamos una vez que llegaron las vacunas a nuestro país, que vinieron de diferentes orígenes. Vino la Sputnik 5 de Rusia y vino una que se ha distribuido mayormente, que es la Verocell, la vacuna Verocell del laboratorio Sinopharm, y eso dio inicio pues a que nosotros diéramos una segunda dosis y comenzáramos con una tercera dosis. ¿Qué comenzamos nosotros a notar, sobre todo en la Fuerza Armada, cuando ya alcanzamos la tercera dosis? De una manera asombrosa, la incidencia de casos comenzó a disminuir y cada vez eran menos los casos de COVID-19 y la mortalidad, yo puedo decir con certeza, que desapareció. Aquella mortalidad que hubo al principio de la epidemia o de la pandemia entre nosotros, donde muchos, incluso muchos militares fallecieron, y a nivel nacional muchas personas también fallecieron. Tenemos aproximadamente 5.000, un poco más de 5.000 fallecidos a nivel nacional. Todo eso bajó, disminuyó asombrosamente,
y no digamos que asombrosamente, simplemente consecuencia de la inmunización por los planes de vacunación establecidos por el Ejecutivo Nacional y en la Fuerza Armada por nuestro director general, mi general de división Pérez Villamizar. Esa es la razón por la cual nosotros mantenemos esa vigilancia epidemiológica y ese trabajo de inmunizar a la gente. En este momento iniciamos la 4ª dosis por recomendación del Ministerio de la Salud y hemos comenzado para incrementar en cierta forma los niveles de anticuerpos para defendernos del virus. Pero hay algo importante. Iniciando la 4ª dosis, hemos visto que hay personas que no tienen la tercera. Así es. Y gente que no tiene la segunda. Eso ha determinado que nosotros estemos completando los esquemas de vacunación que necesita la Fuerza Armada y el país completo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes o estaban enfermos de COVID y no se podían vacunar, o estaban cursando con alguna otra infección viral y tampoco se podían vacunar, o no podían porque no tenían el tiempo suficiente para recibir esas dosis. De manera tal pues que tenemos un remanente de dosis que tenemos que poner, que igualar, que completar y establecer ya en el máximo posible la cobertura del 95% mínimo de inmunización con la vacuna del COVID. Esta vacuna, a mi manera de ver, es una de las mejores porque es el virus inactivado. La gente dice, no, esa vacuna se va a meter dentro de mi genoma y me va a transformar y me va a hacer daño y no voy a tener hijos, etc. Pero igual puedo haber hecho la de la lechina, la del sarampión, la del polio y no lo hicieron. Nosotros... Así es, mi capitán de navío. Yo creo que esto es tela que cortar, así que vamos a seguir en nuestro próximo segmento conversando y concluyendo un poco de este tema tan apasionante que es el SARS-CoV-2, la COVID-19, COVID-22 y quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros por tu programa Brújula América, buscando el norte de tu salud. Y qué mayor prevención, como dijo mi capitán de navío, mantener el esquema de vacunación activo. Recuerde que se pueden vacunar los niños desde los 2 años de edad, según las recomendaciones de nuestras escuelas y todo lo que significan nuestros institutos a nivel nacional. La Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, la Sociedad Venezolana de Infectología, obviamente siguiendo a la Organización Mundial de la Salud. Vacúnese, no tengan miedo, salve su vida y salve la vida de sus compañeros de trabajo, de su familia, que es el mayor tesoro. Yo quisiera, mi capitán de navío, agradecer su asistencia aquí, pero quiero que le deje un mensaje final a nuestros televidentes. ¿Qué mensaje? ¿Cómo cuidarse ante este COVID? Y que es muy importante, la pandemia no ha concluido. La Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado. Así que estas palabras son suyas, mi capitán de navío. Sí, realmente la Organización Mundial de la Salud no ha cerrado la pandemia. No le ha dado finiquito a la pandemia, de manera tal que todavía continuamos con ese problema a nivel mundial. Terminando un poquito lo de que estábamos hablando de la vacunación anterior, cuando usted logra que todos se vacunen, se establece una situación que se llama
inmunidad de grupo o también ha sido llamada inmunidad de rebaño, donde si todos estamos vacunados o la mayor parte de la población, por encima del 95%, estamos vacunados, nadie va a transmitir la enfermedad con tanta facilidad o de una manera tan rápida como se hacía antes. Y podemos detener esa transmisión. Aparte de eso, si no sufrimos la enfermedad, no hay posibilidad de mutación del virus, porque si no nos invade el virus, no va a mutar. Eso es una enseñanza del siglo pasado, hace muchos años, donde el virus, mientras más letalidad tiene, menos se transmite, porque mata a los que lo tienen. Y el virus, mientras menos letalidad tiene, se perpetúa en el tiempo, porque no mata a los pacientes, sino que va aumentando el contagio. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, el contagio para frenar la transmisibilidad del virus. ¿Y cómo pueden evitarlo, mi capitán Navío? ¿Qué tenemos que hacer aparte de la vacunación? Mire, existen las medidas personales, de protección personal. El uso del tapaboca. Nosotros estamos aquí a más de 1,5 metros de distancia, luego nuestro distanciamiento social nos permite evitar que pueda haber contagio. Eso es un factor importante en la interacción social, la distancia entre las personas en automercados, haciendo filas para comprar alguna mercancía o lo que fuese, y usar el tapabocas. Hay diferentes tipos de tapabocas. Ya sabemos que los tapabocas de telas confeccionados en casa con cualquier tela no sirven, porque no protegen realmente. Están los comerciales que protegen hasta un 90%, y por supuesto los N95 que protegen por encima del 95% la posibilidad de que el virus pueda entrar en nuestro sistema respiratorio. El tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Eso protege porque desnaturaliza al virus con el jabón. Y el estar lavando después de entrar en contacto con algunas superficies en la calle, en los negocios, el darle la mano a la gente, en las vías públicas, en el transporte público sobre todo, que uno toca o tiende a agarrarse para fijarse, para protegerse del movimiento brusco, y eso puede contagiarnos. El lavado de manos es por esa razón de suma importancia que lo realicen. Aparte de eso, la ventilación. Los sitios deben estar ventilados, evitar hacer reuniones. Y si es indispensable que uno haga una reunión, pues que los ambientes estén muy ventilados, que tengan una separación social adecuada, y utilizar en esas reuniones los tapabocas para protegernos. Las demás medidas pues son las de la vacunación y algunas otras de limpieza, de aseo de los ambientes donde se desenvuelven las actividades comerciales, laborales, familiares, y con esas pequeñas medidas nosotros evitamos un gran porcentaje de contagio de esta enfermedad viral. Totalmente de acuerdo con mi capitán de navío. Evite lugares conglomerados. Si usted está enfermo, repórtelo a su jefe, repórtelo a su grupo familiar para evitar justamente esos contagios. Protegerse, medidas de bioseguridad. No son las otras personas las que te van a cuidar, es tu conciencia social la que va a permitir que nosotros detengamos ese contagio. Recordando siempre, ojos vemos,
COVID no sabemos. Mi capitán de navío, agradecida de que haya estado con nosotros compartiendo todo lo que es la actualidad en COVID-19 y quedamos atentos a través de las redes sociales @tvfan, @digesalud, @doctora.guerrero_neumubaby, siempre para servir y buscando el norte de tu salud. Hasta pronto y nos vemos siguiendo este súper programa para que tu salud sea lo máximo en tu vida. Muchas gracias, María.